pues es un placer estar por acá con ustedes para traer precisamente este tema, pues que para mí es importante y justamente no solo desde el punto profesional, no solamente desde pues esta parte eh, psicológica, sino también pues es una situación que me ha atravesado de muchas maneras como pues persona autista, ¿no? Entonces pues precisamente creo que es un momento para dar esta visibilidad a todas estas maneras en las que se intersecta esta patologización de las vivencias transautistas. Y pues justamente me gustaría comenzar dando un poquito el contexto de algunos conceptos que vamos a estar trabajando, porque yo sé que pues no todas las personas aquí a lo mejor somos psicólogos, ¿no? Entonces, pues primeramente la patologización, que es pues definida como la inclusión de un fenómeno normal en una categoría de enfermedad, ¿no? Es decir, es un fenómeno que se da de manera normal en la naturaleza, es algo que sucede, es algo que existe, pero al salir de esta normalidad social normativa, se categoriza como una enfermedad. Eso es lo que entenderíamos el día de hoy como patologización, ¿no? El hacer una enfermedad o un trastorno, algo que es completamente natural. De aquí nos vamos al concepto de autismo o como lo definen en la academia y en la medicina, el trastorno del espectro autista, que se define como un grupo de afecciones que está relacionado con el desarrollo del cerebro, es decir, es un trastorno del neurodesarrollo. Pero justamente aquí ya empezamos a ver la patologización, ¿no? Desde el nombre, el trastorno del espectro autista, como si hubiera algo anormal en nosotros, ¿no? Una afección, algo que nos hace sufrir de alguna forma, ¿no? Entonces, desde este tipo de conceptualizaciones académicas, es donde empezamos a ver y a familiarizarnos qué tan profundo y qué tan arraigada está la patologización, ¿no? Pero pues sí, justamente, pues el autismo se puede visibilizar en tres esferas principales. En todo lo que es la temática sensorial, toda la manera en que percibimos nuestro entorno, con nuestros sentidos. También en lo social, el cómo percibimos las interacciones sociales, el cómo nos integramos dentro de las mismas interacciones y pautas sociales y también de la manera en que nos comunicamos, ¿no? Algo muy interesante es que no hay problemas de comunicación, ya muchos estudios lo han mostrado, sino que hay una comunicación diferente. El problema está entre esta comunicación no autista y autista, ¿no? El día de hoy voy a estarles platicando también de las identidades trans, que aquí vamos a estar platicando de todas las identidades que difieren del sexo o del género que se les asigna al nacer, ¿no? Es decir, vamos a estar platicando tanto de identidades trans binarias como no binarias. Y vamos a estar platicando de tres investigaciones muy interesantes que encontré en el tema. Algo curioso es que es un fenómeno que no se ha observado lo suficiente, es algo bastante reciente. Todos los estudios que les voy a mencionar son aproximadamente del 2020 para adelante. Entonces es muy curioso justo que no hemos tenido la oportunidad de adentrarnos más en estas experiencias transautistas, ¿no? Desde esta visibilización de la academia. Vamos a estar trabajando pues justo con las estadísticas de pues los índices de autismo y otras condiciones psiquiátricas en personas trans, también como rasgos autistas en personas que se identifican como trans y no binarias y los contrastes que hay entre las mismas. Y vamos a ir en un estudio cualitativo muy interesante que hace una trayectoria a vidas de adolescentes transautistas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues primeramente hablando del tema estadístico, de índices de autismo y su prevalencia en las comunidades tanto cis como trans, tenemos estos resultados de esta investigación. Primeramente, se tiene entre 3.03 a 6.36 veces más probable que una persona trans sea autista a contraste de una persona cis. Eso es lo que nos arroja un poquito esta investigación. Pero algo bastante interesante también es que este es un autismo diagnosticado, es decir, ya con atención psiquiátrica y psicológica correspondiente, esto ya es el diagnóstico oficial. Estas son las veces más probables. Algo que sabemos, si nos dedicamos un poquito a este ámbito de la salud mental, es que muchas veces el autismo no está diagnosticado en la mayor parte de la población. Realmente las personas que más probablemente reciben un diagnóstico de autismo son hombres cisgénero, particularmente personas blancas, ¿no? Entonces, pues es curioso porque incluso dentro de lo mismo puede ser un número mucho mayor, pero esto es lo que arroja de diagnósticos oficiales de autismo, ¿no? Por otro lado, también las sospechas de autismo o el sentir o tener este autodiagnóstico de autismo es más frecuente en personas trans. Las personas trans son más frecuentes sospechar que son autistas o tener su investigación y autodiagnóstico en que son autistas, más allá de que no tengan su diagnóstico, ¿no? Entonces, es interesante que sí, la prevalencia en la población trans
es mucho más que en la población cis, ¿no? Algo muy interesante y que se correlaciona y también afecta por de alguna manera, la patologización de las vivencias transautistas, es que también hay muchos más trastornos psiquiátricos coexistentes y hay también otros trastornos de neurodesarrollo coexistentes. Entonces, pues hay mucho más prevalencia también, por ejemplo, de depresión y ansiedad, por ejemplo, pero que muchas veces ocurren por la patologización y los prejuicios tanto a personas trans como a personas autistas, ¿no? Entonces, pues muchas veces acentúan y propician que estos cuadros de depresión o de ansiedad se agraven por las situaciones de autismo en algunos momentos no diagnosticado o sí diagnosticado, pero enfrentándose constantemente a esta patologización, ¿no? O igualmente, pues esta falta de acceso a muchos servicios de salud mental para la atención de otro tipo de trastornos del neurodesarrollo, como puede ser la dislexia, la discalculia, el TDAH o cualquier otro tipo de trastornos del neurodesarrollo como la dislalia, ¿no? Entonces, pues precisamente enfrentamos muchas barreras en esta investigación, ¿no? Es decir, pues como les comentaba, no es una investigación como tan larga, pero pues que sí, pues tiene resultados interesantes y que vale la pena seguir profundizando en ellos. Algo bastante interesante de la segunda investigación es que investiga tanto a personas trans como personas no binarias. Y algo muy gracioso, bueno, gracioso, pero no de risa, es que precisamente las personas no binarias también tienen más tendencia a ser autistas que personas transbinarias, ¿no? Entonces, en estos dos investigaciones, pues no se puede hacer todavía una correlación de esta, ahora sí que de esta parte de autista y parte de trans, pero hay algunas hipótesis que me parecen bastante interesantes, ¿no? Precisamente, pues algo que sabemos de el autismo, o si ustedes tienen pues alguna persona autista en su entorno, cuestionamos todo. Cuestionamos las normas sociales desde por qué tengo que llegar a saludar en algún lugar, ¿no? Este tipo de cosas, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Todas estas normas sociales las cuestionamos, lo que nos lleva también a cuestionar todas las normas de género, todas las normas de expresión de género, todas las maneras en que existimos en cuanto al género como seres humanos, ¿no? Entonces, pues las personas autistas tenemos más tendencia todavía a una persona no autista de cuestionar este tipo de normas porque no nos hacen sentido de muchas maneras. Y esto permite a su vez que nos cuestionemos nuestra propia manera de vivir nuestro género y el género en sí mismo, ¿no? Es decir, es mucho más complejo cuestionarnos qué es ser hombre, qué es ser mujer, es la única manera de existir, cuál es mi manera de existir más allá de estos binarismos de hombre-mujer, cómo lo defino yo, y nos permite una manera de vivir nuestro género que es también como mucho más auténtica a lo que sentimos, a lo que necesitamos y a lo que deseamos, ¿no? Esto es la parte como cuantitativa de estos investigaciones. Pasamos un poquito a la que es más cualitativa, y justamente que nos habla más de todos los efectos que tiene la patologización de las experiencias autistas en adolescentes trans, ¿no? Y esto es por ser trans en sí mismos y por las experiencias autistas también, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de todas estas dificultades debido al diagnóstico de autismo. Esto es dificultades como persona trans que se ven afectadas o que surgen de este diagnóstico de autismo, ¿no? Por ejemplo, los desafíos en la comunicación y en la socialización. Estos adolescentes referían que era mucho más difícil para ellos tener como este passing o evitar la malgenerización porque hay muchas pautas de género que no entienden. Entonces, si hacen algún tipo de manierismo masculino o femenino, tendía a hacer que les malgenerizaran más seguido, pero es algo que ellos no alcanzaban a comprender y les generaba todavía más como disforia al existir, ¿no? El que estos desafíos, pues, de la socialización de la comunicación es algo que surge del autismo, pero afecta también en su percepción por todas las perspectivas del género, ¿no? Entonces, también otra dificultad que mencionaban mucho era una dificultad para solicitar acomodaciones respecto a su identidad. Ahora, como ustedes posiblemente han escuchado en algún momento, pues sí, tenemos ciertas dificultades al comunicarnos, como sostener el contacto visual o el poder explicar bien nuestras ideas o incluso tartamudeos, este tipo de cosas que socialmente siempre nos han dicho es inseguridad. Es inseguridad, no sabe lo que quiere, no sabe lo que necesita y por eso hace esto, ¿no? El que se nos repita esto constantemente desde la patologización del autismo hace que sea más difícil para nosotros pedir acomodaciones como, por favor, no uses ese nombre conmigo, por favor, no uses estos pronombres conmigo,
este es el baño que yo voy a usar porque este es mi género, este tipo de situaciones que pues para una persona a lo mejor no autista sería un poco más viable en tanto a que no ha tenido esta dinámica con su patologización de la comunicación, ¿no? Entonces, pues justo es otra dificultad que surge desde su diagnóstico de autismo, pero para vivirse como personas trans. Y finalmente, algo muy importante que es la invalidación de su identidad, que se liga con una experiencia que surge o es impedida por ser autista. De ahí el título de esta investigación, es que me decían que era una obsesión. Yo estaba obsesionada con las personas trans y por eso es que no es tu identidad, solamente es una obsesión, es algo que te gusta y por eso dices esto, ¿no? Como esta invalidación de la autodeterminación de nuestro género, de nuestra identidad, ligándolo como algo que podría venir de algún tipo de rasgo autista, ¿no? Que también es como muy dañino porque entonces es una barrera más que enfrentamos para poder tener acceso a pues, nuestros derechos humanos fundamentales, ¿no? Y finalmente, por parte de esta investigación, pues las dificultades debido a su identidad de género, que era este tema de que existen muchas veces fuera de estas normativas de género, ¿no? Entonces, pues cuando existe una persona transautista en una sociedad que tiene ciertas referencias y ciertas concepciones de lo que quiere decir ser autista, pues obviamente nos invalidan. Es decir, pensemos en todos los personajes autistas que nos han dado los medios de comunicación. Sheldon, el de The Big Bang Theory, Sam, el de Atypical y todas las demás que son lo mismo, ¿no? Es este geniecillo, este hombre blanco que es cisgénero, heterosexual, que se comporta de ciertas maneras, ¿no? Que hasta es de ciertas formas muy misógino. Este tipo de conductas que se atañen al género y que obviamente pues muchas personas trans no comparten esta estereotipia tan cuadrada de lo que es el autismo. Entonces muchas veces este tipo de comparaciones, este tipo de referencias hace que se nos invalide nuestro diagnóstico porque no coincide, ¿no? Es como si yo te veo a ti, una persona que es sociable, una persona que no actúa de estas maneras, una persona que no es un genio, te veo existir como persona en mi entorno, pues se invalida mi diagnóstico, ¿no? Tú no puedes ser autista, ¿cómo vas a ser autista, no? Y esto muchas veces también influye dentro de pues el proceso de identificarse como personas trans, porque entonces nos deja en este dilema de o replico todo esto que existe dentro de mi entorno para que se me valide un género o sigo existiendo como la persona que soy y que se me invalide no solamente mi identidad de género, sino aparte mi diagnóstico, que muchas veces para nosotros quienes hemos recibido diagnósticos de autismo, pues ha sido también una respuesta a muchas preguntas que nos hicimos pues durante todo este tiempo de por qué no puedo actuar de estas otras maneras, por qué tengo estos desafíos en mi vida, ¿no? Entonces, esa es la importancia de despatologizar. ¿Qué sigue de todo esto? Bueno, creo que es bien importante el tener cuidado con cómo nos relacionamos con las personas, mucho más como personas que pues trabajamos en los ambientes de la salud para las personas trans. Es bien importante evitar y observar si estamos cayendo en la infantilización de las personas. Hay que observar si estamos tratando a la persona autista como trataríamos a una infancia. Y esto es todavía más importante si estamos tratando con adultos. ¿Por qué? Porque a las infancias a veces, pues, y también cuestionable, ese es otro tema, pero no les permitimos cierta agencia o cierta decisión, les explicamos todas las cosas con mucha condescendencia, como si no nos entendieran del todo, ¿no? Esa es la infantilización que desafortunadamente muchas personas autistas vivimos día con día, ¿no? Y que cuando somos personas transautistas, aparte nos afecta en dos derechos bien importantes. Nuestra agencia corporal, porque asumen que una persona autista no puede decidir si quiere hormonas o no quiere hormonas, o se quiere operar o no se quiere operar. ¿Por qué? Porque son autistas. ¿Cómo van a decidir, no? Este tipo de patologizaciones que afectan nuestra agencia corporal y nuestra posibilidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo o lo que queremos hacer o no con él, que también afecta nuestro derecho a la identidad, como les comentaba. Este asumir que al ser una persona autista, del grado que sea, puede ser muy leve, puede ser profundo, no puede explorar, desarrollar o determinar su identidad en cualquier sentido, ¿no? Siempre que continuemos con la infantilización y la patologización de las personas transautistas, vamos a estarles posiblemente negando estos y muchos otros derechos, ¿no? Entonces es bien importante observar también si se está percibiendo el autismo como algo negativo o una barrera dentro de la interacción. ¿Por qué? Porque muchas veces el enfoque del tratamiento con personas autistas es vamos a hacerte lo menos autista posible. Vamos a tratar de integrarte lo más posible a la sociedad.
Y eso no es de lo que se trata esto, ¿no? No se trata de simplemente arreglarnos o de acomodarnos para que podamos funcionar, sino de reconstruir toda una comunidad en donde cualquier persona pueda funcionar, donde cualquier persona pueda existir con todos sus derechos, sin importar si es autista o no es autista o es neurodiversa en cualquier otro sentido, ¿no? Entonces también es importante que esta despatologización se lleve a cabo para que dejemos de vernos en estos polarizaciones horribles de sano, enfermo, trans, cis, sino pues como personas, que cada persona tiene sus necesidades y tiene pues todas sus características a trabajar, a mejorar, a cambiar quizá, pero no simplemente por ser quienes son, sino por poder construir comunidades más, ahora sí que más, pues abiertas a todas las personas, ¿no? Y un poquito en este tema me gustaría también abordar pues un tema que yo sé que quizá no tiene una relación directa con la salud trans o la salud de la comunidad trans no binaria, pero que es un tema que está sucediendo en este momento y que creo que siempre que tengamos la oportunidad de tener una plataforma para comentarlo con las personas, hay que hacerlo, ¿no? Que es el genocidio que está ocurriendo en Palestina. No solamente en Palestina están ocurriendo genocidios, también en Sudán, en el Congo, en Haití, en muchos otros lugares del mundo, pero específicamente hoy quiero hablarles de este genocidio en Palestina, que ha ocurrido por más de 46 años, pero en los últimos 9 años ha estado en una situación muy grave, ¿no? Un poquito el panorama general que tenemos es que estadísticamente ha habido más de 186,000 muertes de octubre para acá, es decir, en 9 meses hemos tenido 186,000 muertes. Esta estadística está obtenida del Journal médico Lancet porque datos oficiales son 50,000 muertes, pero es porque las estructuras que se encargan de llevar estos conteos están completamente colapsadas en Palestina, ¿no? Además de ello, ha habido más de 88,200 lesionados. En su mayoría, estas lesiones han llevado a algún tipo de discapacidad permanente. Y pues además de eso, hay más de 58,000 personas con discapacidad que vivían ya en Gaza, que estaban ya en Palestina. Una estadística muy fuerte es que pues virtualmente ya toda la población, los 2 millones de personas que habitan en Gaza, están desplazadas. Ya no están en sus hogares, están teniendo que acampar en campos de refugiados, en escuelas, en hospitales, porque ya casi toda, si no es toda la población en Palestina ha sido desplazada, ¿no? Las personas más afectadas de todo esto han sido pues las infancias. La gran mayoría de las muertes que se tienen registradas son infancias. También mujeres o, por ejemplo, personas con discapacidad. El tema con las personas con discapacidad es que precisamente debido a los bloqueos territoriales que está ejerciendo pues las fuerzas de ocupación israelíes para las medicinas, los víveres, los alimentos, las personas con discapacidad son las primeras en estar sufriendo los estragos de ello. Las primeras personas que murieron debido a la desnutrición por estos bloqueos fueron personas con discapacidad que tenían dietas específicas, ¿no? Entonces también están haciéndolo como un método de control poblacional con las personas con discapacidad. No hay agua potable, no hay electricidad. Los alimentos son básicamente imposibles de obtener, son demasiado caros para obtenerlos de manera cotidiana, en especial porque el 80% de la infraestructura ha sido derrumbada. Las personas ya no tienen espacios de trabajo para obtener dinero. Entonces, esto aunado con los bloqueos digitales también es una dificultad, porque estos bloqueos digitales evitan que información entre y salga de Palestina. Ya no hay internet, ya no hay señal. La única manera en que las personas, los periodistas, los voluntarios en Palestina pueden sacar información al mundo es a través de las llamadas eSIMs, que son tarjetas SIMs digitales, ¿no? Entonces es una situación muy compleja que está afectando a muchísimas personas, ¿no? Quiero hablarles específicamente de uno de los ejemplos. Esto fue en mayo, es decir, fue hace un mes y medio más o menos, pero este tipo de masacres siguen ocurriendo. Vamos a dimensionar un poco el cómo está sucediendo el 27 de mayo, un lunes. El ejército de opresión israelí bombardeó un centro de refugiados en Rafah, en un lugar donde les habían asegurado que estaban completamente seguros. Bombardearon a la mitad de la noche las casas de campaña de las personas ahí y más de 45 personas fallecieron ese día. 48 horas después de este ataque, hubo una segunda masacre que Bisan Olwa,
una de las reporteras que ha seguido pues toda esta situación en Palestina desde el 7 de octubre, reporta que hubo por lo menos 18 muertes que fueron exclusivamente mujeres e infancias que estaban en el campamento ese día. En la tienda que se bombardeó solo había mujeres e infancias. El ejército lo sabía y aún así decidió ejecutar esta masacre, ¿no? Es importante tener esto en mente porque es algo que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Hace unos días, pues se bombardeó una escuela igualmente, ahí vivían puros refugiados y estaban unos chicos jugando fútbol, les bombardearon más de 50 muertes. Es decir, es una cosa que está sucediendo todos los días y que es importante mencionar, es importante nombrarles, es importante mencionar que esto es algo que está pasando porque es la única manera que podemos hacer de traer un poco de responsabilidad a las personas que están ejecutando este tipo de cosas, ¿no? Eh, un poquito el tema de por qué nos debería importar, ¿no? Como personas trans, como personas mexicanas, latinoamericanas, ¿por qué nos debería importar si esto está tan lejos? Que es un comentario que escucho muy seguido. Bueno, si el hecho de que somos personas humanas no es suficiente, es porque precisamente el ejército israelí entrena a las mismas fuerzas que nos oprimen aquí en México y en Latinoamérica. México es su centro de pruebas. Todo su armamento viene a ser probado aquí. Las policías que nos reprimen aquí fueron entrenadas por las fuerzas de ocupación israelíes y son las mismas personas que les toca decidir o no si vamos a tener derechos mañana, ¿no? Y más allá de esto, pues creo que como personas trans sabemos lo que es vivir esta violencia, sabemos lo que es ser asesinadas solamente por ser quienes somos y ser asesinadas por personas que no les interesa vernos como personas, no les interesa que tenemos derechos, no les interesa que tenemos muchas cosas que son nuestras solamente por el hecho de ser personas, ¿no? Nos niegan nuestros derechos, nos atacan con violencia, es la misma situación. Eso también es un genocidio. En este año hemos tenido más de 43 feminicidios y hay que unir estas luchas, hay que tener esta solidaridad, porque sí, entendemos más que nadie lo que se siente vivir con miedo. Entonces creo que también es un momento donde podemos cuestionarnos por qué como personas trans no apoyamos estas otras luchas que nos corresponden. Estas luchas del defensa del territorio, estas luchas contra el genocidio, también nos involucran de muchas maneras. Entonces creo que es un buen momento para involucrarnos y tratar de ayudar de la manera en que podamos. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos de entrada hablar de Palestina en las redes sociales, con seres queridos, tener estas conversaciones en estos espacios profesionales, personales, y exhortar a las autoridades a condenar el genocidio, ¿no? El condenar a todas estas autoridades que han solapado este tipo de actitudes, pero también podemos participar a través del boicot, que es algo que incluso pues no nos cuesta nada porque literalmente es dejar de darle dinero a marcas que apoyan el genocidio, como Starbucks, como McDonald's, como HP, como Cemex. Podemos elegir simplemente consumir en otro lado, con otras Caster, personas, con otras marcas. 2 minutitos. Ok, hay una lista completa en BDS México, donde nos informa un poquito qué marcas son las que son objetivos de boicot. Y pues también podemos donar. Hay muchos GoFundMes de palestinos que están buscando escapar. También existe Care for Gaza, que usa el dinero para comprar alimentos para las familias que se encuentran en este momento en Palestina. O podemos donar eSIMs para los periodistas que están tratando de seguir llenando el mundo de esta información, ¿no? Finalmente, me gustaría despedirme con un poema de un poeta palestino. Su nombre era Rafid Aladir. Él fue asesinado hace unos meses por Israel. Su poema se titula Si he de morir. Si he de morir, tú has de vivir, para contar mi historia, para vender mis cosas y comprar un trozo de tela y algunos hilos. Hazla blanca con una cola larga, para que un niño en algún lugar de Gaza, mientras mira al cielo a los ojos esperando a su padre, que partió entre las llamas, sin despedirse de nadie, ni siquiera de su propia carne, ni siquiera de sí mismo, ve a la cometa que tú construiste, volando allá en lo alto, y piense por un instante que un ángel está ahí, trayendo de vuelta el amor. Si he de morir, que mi muerte traiga esperanza, que se convierta en leyenda. Y pues justamente me gustaría cerrar con ese poema porque es, creo que la manera en que estas luchas se unen, ¿no? Creo que tanto como personas trans que estamos en esta lucha por los derechos, como las personas en Palestina, lo hacemos por las infancias, para regresarles un poco de esta esperanza de que las cosas son mejores y que esta vida, pues no tienen que vivirla ellas tampoco, ¿no?